Cuando se anunció una especie de remake de Kamen Rider Amazon, una de las más brutales entradas en la franquicia, me imaginé que Amazon sí iba a ser una serie oscura y llena de gore que creía que sangre era sinónimo de madurez. Y en parte lo es. Siguiendo el tono del clásico Amazon, Amazon es el tipo de tokusatsu donde se arrancan miembros, hay chorros de sangre por computadora y el canibalismo es rampante. Pero el cambio más drástico que representa Amazon es el papel que los monstruos juegan. En Amazon no hay un verdadero arco a completar. No hay una subtrama específica que se desarrolle durante la temporada. La historia de Amazon es simplemente la de las actitudes que cada quien toma frente al problema de los Amazon. Una farmacéutica crea y libera accidentalmente monstruos devoradores de hombres, los Amazon. Hay un grupo de mercenarios contratados para exterminarlos, un renegado que quiere acabar con todos los monstruos, incluido él mismo, y un joven tímido que al convertirse en un brutal Amazon tiene que definir rápidamente su punto de vista. Y lo que se desarrollaría de manera increíblemente genérica en un show de Kamen Rider normal, se voltea de cabeza porque, para variar, la serie reconoce que los monstruos también están vivos, tienen sentimientos, son peligrosos, sí, pero está en su naturaleza por culpa de los humanos. Muchos de ellos tratan de pasar el día a día sin lastimar a los demás, y los cazarrecompensas que los ejecutan no son necesariamente mejores que los monstruos. De hecho, hay humanos que merecen esa etiqueta más que los mismos Amazon. La pregunta que dirige Amazon no es si hay que matar o no. El débil muere y el fuerte mata. Eso es una realidad innegable. La pregunta es cuándo hay que hacerlo. ¿Qué sentido tiene defender una vida humana que perjudica a otras? ¿Es justificable masacrar un grupo de Amazons que aún no han lastimado a nadie solo porque no son humanos? ¿Y qué derecho tienen los Kamen Rider o los exterminadores de decidir cuáles vías se pueden tomar y cuáles no? Amazons no tiene realmente una historia profunda. En lo general trata de exponer la menor cantidad de información posible, pero con batallas sangrientas que de hecho están muy bien hechas y llegan a emocionar, una pregunta moral válida y un elenco que ofrece muchas perspectivas al problema, resulta un show muy fresco. Con solo 12 episodios, Amazon te trae una historia generalmente irrelevante pero una ejecución muy pulida. Y teniendo en cuenta que estas cosas suelen durar 50 episodios y pasan de juguete a juguete, Amazon se resulta una muy buena alternativa para un paladar que no disfrute las entradas principales más infantiles.